Así es. Bueno, y vamos a consultarle aquí y le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Óscar Urbiola, ha sido presidente del Tribunal Constitucional. A él le vamos a preguntar, buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Carlos Alejandro, buenos días. Le vamos a consultar a él si es que, doctor, esta cuestión de confianza que presenta o presentará hoy el presidente de la República se ajusta en el marco constitucional. Sí, es una facultad que tiene el Ejecutivo y que se concreta a través de la presentación del presidente del Consejo de Ministros en el Parlamento para plantear una cuestión de confianza, como lo ha anunciado ayer el señor presidente, que debe estar fundamentada en una política de Estado. ¿Y está fundamentada? Y está fundamentada en una política de Estado vinculada a la consolidación del sistema democrático y la lucha contra la corrupción, que evidentemente es una política de Estado, pero que necesariamente toda política de Estado tiene que, por decir, una forma de aterrizar en iniciativas legislativas que tienen que concretarse en el Parlamento Nacional. O sea que la política de Estado vinculada a iniciativas legislativas forman parte de esta cuestión de confianza. Analicemos el proceso desengranándolo un poquito, ¿no? Presenta la cuestión de confianza por estas políticas de Estado. ¿Cuáles son las dos opciones? El Congreso puede aprobarla o rechazarla. ¿Qué sucede en cada caso? ¿Cuál es la escalera? Si el Congreso aprueba la cuestión de confianza, no ha pasado nada. Se tiene que continuar en una situación de normalidad, podríamos decir, sin que esto implique de que se corte el diálogo. Por el contrario, creo que otorgar la cuestión de confianza obliga más a que el Ejecutivo y el Legislativo puedan reiniciar un diálogo conducente a que estas políticas de Estado que se han planteado puedan concretarse en reformas constitucionales o en reformas legislativas. La otra alternativa es que si no se aprueba la cuestión de confianza, ahí entramos en una situación de crisis ministerial. El gabinete tendría que renunciar, para eso tiene 72 horas, y la consecuencia, que además es una facultad del presidente, no una obligación, podría disolver el Congreso, podría disolver está facultado para hacerlo. No necesariamente lo debe hacer. La facultad, en todo caso, es discrecional para el presidente de la República. Si él decidiera disolver el Congreso, lo podría hacer porque se trata de una segunda oportunidad. Y aquí hay discusión, dicen que este es otro gobierno, pero no han leído bien la Constitución. La Constitución establece que el Congreso, si niega 2 veces la confianza al gobierno, el presidente puede disolver ese Congreso. Entonces la lectura tiene que ser desde ¿quién negó 2 veces la confianza? El Parlamento. Además, doctor, entonces es una lectura a la inversa. No es la lectura que dan muchos en el sentido de que el gobierno de Kuczynski es uno y el de Vizcarra es otro. Además se refiere al mismo periodo constitucional que se inició con la gestión del señor Kuczynski y que termina el 2021. Podría ser, no necesariamente con la del señor Vizcarra. Claro, este es un régimen presidencialista también. Así es, que tiene un periodo constitucional de 5 años. Claro. Y es un régimen presidencialista, efectivamente. Exacto. Bien, planteado eso, quería preguntarle cuál sería la consecuencia de aprobar la cuestión de confianza. ¿Qué deberes implicaría para el Congreso? En la oportunidad anterior, cuando se planteó la cuestión de confianza por las reformas, por el referéndum, se decía que si no se aprobaban las normas respetando la esencia de los proyectos, igual constituía un desacato, un rechazo de la cuestión de confianza. Bueno, la cuestión de confianza se vota en el Parlamento. Y si ya se votó aprobando la cuestión de confianza, el hecho de que más tarde en el debate, la discusión y la aprobación de estos dispositivos pueda argumentarse que afectan la esencia misma de esto, yo creo que ya no daría lugar a considerar de que esto es una negativa de la cuestión de confianza. La negativa se da en la votación, porque la Constitución dice que la cuestión de confianza se presenta al Parlamento, que se puede votar el mismo día o a más tardar el día siguiente. Entonces, el hecho de que más tarde las iniciativas legislativas que forman parte de esta cuestión de confianza no se aprueben respetando la esencia que ha planteado el Ejecutivo, yo creo que es mucho más forzado considerar de que no se habría dado la cuestión de confianza. Y esto lamentablemente porque no hay una ley de desarrollo constitucional sobre la cuestión de confianza. Tenemos nosotros los 2
artículos o 3 artículos a lo mucho referidos a esto en la Constitución. Sí. Y en el reglamento del Congreso, el artículo 86 es muy escueto respecto a la cuestión de confianza. Es un acápite muy escueto y no tiene mayor desarrollo. Doctor, quería consultarle, más allá del análisis constitucional, que usted sabe mucho, ¿cree usted que esta, honestamente, ha sido la medida más adecuada del presidente, tomando en cuenta la situación política que vive el país? ¿O es una situación extrema para usted? Podría darse el caso que el remedio pueda resultar peor que la enfermedad, en la medida en que esto nos conduzca a una disolución del Congreso, y ahí sí sería fatal por la siguiente razón. Porque estaríamos en una situación en la que todas las reformas constitucionales y legales con miras al 2021 queden truncas y no se aprueben. Y lamentablemente creo que llegar al 2021 para iniciar un nuevo régimen constitucional con el régimen legislativo y constitucional actual sería lamentablemente desastroso para la vida democrática del país. Por lo tanto, yo creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben mirar el futuro y tratar en lo posible de que estas reformas que están en el Congreso, y que muchas de ellas incluso han sido ya aprobadas, puedan concretarse en reformas constitucionales que tengan vigencia a partir del 2021. Eso es importante para la vida en democracia del país. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se ha pronunciado sobre este tema y aseguró que la cuestión de confianza es una medida extrema y que no se está dando prioridad a la tolerancia y al diálogo. En una oportunidad anterior también dijo que no se puede, de alguna manera, combinar al Parlamento a aprobar una norma en el sentido que lo desea el Ejecutivo, porque eso sería, de alguna manera, estoy parafraseando, ir en contra de la prohibición de un mandato operativo de los parlamentarios. ¿Qué opina usted sobre esta postura y si es que cree que el presidente del TC debería ser un actor que ponga paños fríos a esta situación y se pronuncie sobre estos mecanismos? Concuerdo con la opinión del doctor Blume, presidente del Tribunal Constitucional, porque efectivamente la cuestión de confianza es una herramienta que le reconoce la Constitución al Ejecutivo para contrarrestar a veces los embates del Legislativo. Son dos herramientas, ¿no?, las que le da al Ejecutivo como cuestión de confianza, que en algún momento se quiso alterar en el Congreso de la República, recuerdan. Pero el TC... y las otras que le da el Parlamento al Parlamento, que son la censura, la interpelación, ¿no?, y el tema de la inmunidad también, que es una herramienta para poder ejercer la función sin ninguna presión. De tal manera que la cuestión de confianza debe ser la última razón en la vida democrática del país, porque podría conducir a la disolución del Congreso. Y esto como consecuencia de que en el régimen que nosotros tenemos es un régimen, se dice semipresidencialista, pero con más énfasis en el presidencialismo. Y esto a raíz de que las anteriores constituciones, la del 33, no contemplaba la cuestión de confianza, pero vimos que el Parlamento, cuando estaba, digamos, dominada por una mayoría determinada, no permitía que el Ejecutivo pudiera gobernar con libertad, y por eso cayó el gobierno del señor Bustamante y Rivero. Luego el gobierno del señor Belaúnde tampoco podía gobernar. Es en la Constitución del 79 que se introduce la cuestión de confianza. Cuando el Parlamento negaba 3 veces la cuestión de confianza, podía disolver el Congreso, para contrarrestar precisamente los excesos del Legislativo. Luego, en la Constitución del 93, se pone más énfasis en esto y se reduce de 3 a 2 los retiros de confianza. ¿Para qué? Para poner más énfasis en el presidencialismo, es decir, para que el Ejecutivo pueda gobernar, ¿no? Y en un gobierno democrático se gobierna con leyes, y las leyes las aprueba el Parlamento, y cuando el Parlamento no quiere aprobar leyes que son necesarias para el gobierno del Ejecutivo, bueno, la herramienta que le da la Constitución al Ejecutivo es de plantea cuestión de confianza, pero tiene que usarse adecuadamente. Todo exceso es malo, y si hay la posibilidad de evitar esa situación extrema, la única forma de hacerlo es a través del diálogo. Doctor, en ese sentido quería también, y aprovechando su presencia, una cuestión más que nada didáctica, ¿no? Porque he leído versiones en las redes sociales en el sentido de que, yendo al tema o a la posibilidad de la disolución del Congreso, estaríamos ante un adelanto de elecciones, cosa que no es así. Quisiera que usted explique eso porque, bueno, evidentemente tiene que haber elecciones legislativas,
pero eso no es un adelanto de elecciones generales. No. La Constitución en el artículo 136 establece que si se disuelve el Parlamento, se tiene que elegir un nuevo Parlamento para completar el periodo constitucional. De tal manera que ese Parlamento que se elige para completar el periodo constitucional que termina el 2021 es un nuevo Parlamento, obviamente, pero de un mismo periodo constitucional que es de 5 años. Y esto tiene vinculación con la posibilidad, ya algunos han manifestado, de que si se disuelve el Parlamento y se elige un nuevo Parlamento dentro del periodo de 4 meses de cerrado el actual Parlamento, los actuales congresistas que fueron disueltos podrían ser reelegidos. Eso es absolutamente inviable, porque se trata de un parlamento que va a completar un periodo constitucional. Por lo tanto, los dos parlamentos, el inicial y el complementario, son parlamentos del mismo periodo que no se podrían reelegir en el siguiente periodo constitucional. Así de simple. Claro. Y yo creo que ese peligro no se da, y si alguno de los actuales parlamentarios en esa eventualidad tiene esperanza de reelegirse en el 2021, creo que debe desilusionarse. En el mismo sentido de la pregunta de Carlos, si es que se disuelve el Parlamento, asume la comisión permanente por esos 4 meses las responsabilidades del Congreso. ¿Quiénes la conformarían y qué facultades tendrían? La actual sí. ¿Permanece la actual? ¿No reflejaría la distribución de bancadas? No. Si esto ocurre ahora, antes de que se recomponga la comisión permanente para el nuevo periodo anual de sesiones en julio, tendría que ser la comisión permanente actual, y que dejaría de funcionar cuando se instale el Parlamento complementario, le vamos a llamar, después de las elecciones que convoque el presidente de la República. Pero esos 4 meses, ¿qué facultades tendría? Pueden ser menos, porque la ley le da al Ejecutivo 4 meses de plazo para convocar y hacer las elecciones, porque si no lo hace dentro de ese plazo, vuelve el Congreso disuelto, incluso podría tomar medidas en contra del gabinete. Claro, podría destituir, si me permite el término, ese gabinete, ¿no? Así es, claro que sí. Es decir, respecto a medidas que puede haber tomado en su gestión. O sea que ¿Podría vacar, por ejemplo, el presidente de la República esa comisión permanente? Sí. ¿Podría aprobar leyes constitucionales? Yo creo, no. La comisión permanente no tiene facultad de hacer reformas constitucionales. No. ¿Qué facultades tiene? Claro. Bueno, puede aprobar algunos dispositivos legales. Se haría cargo de la vida del Congreso hasta que se incorpore el nuevo Congreso elegido, y nada más. O sea que, porque la misma Constitución establece que, disuelto el Congreso, el presidente puede gobernar con decretos de urgencia. Esa sería la forma, en tanto se instala el nuevo Parlamento. ¿Y esos integrantes de la Comisión Permanente no pueden plantear proyectos de ley y aprobarlas dentro de la misma comisión? ¿Tiene esa facultad en caso se disuelva el Congreso? La Comisión Permanente tiene facultades legislativas, claro, pero sobre determinadas leyes, no leyes orgánicas, no reformas constitucionales, ¿no? Ok. ¿Y qué opinas sobre estos 5 proyectos de reforma o lo que han sido resaltados en el mensaje presidencial del presidente de la República? Bueno, en el tema de la inmunidad yo tengo una posición clara. A mí me parece que la inmunidad es una herramienta que le da la Constitución al legislativo para mantener el equilibrio de poderes. Ahora, si se hizo mal uso de esta herramienta constitucional, lo conveniente es que a través del reglamento del Congreso se aminoren los plazos y se facilite que esta inmunidad pueda ser levantada, ya sea para el proceso o para el arresto, ¿no? Sin constituir la protección de la impunidad, de tal manera que se mantenga o se garantice la autonomía del Congreso, como de la misma forma se garantiza que el Ejecutivo pueda plantear la cuestión de confianza como una herramienta también para mantener el equilibrio de poderes. Ahora, la propuesta que se hace de que sea la Corte Suprema no me parece la más adecuada. Mucho más adecuado sería que sea el Tribunal Constitucional
que es un órgano de control constitucional, que además tiene la competencia, y ya lo dije, me parece, en este programa, sí, de dirimir los conflictos de competencia que puedan ocurrir entre los distintos poderes del Estado. Pero en principio yo creo que el Parlamento Nacional debe ejercer esta facultad de levantar o no tanto la inmunidad de proceso como la de arresto, con bastante, yo diría, mesura y sobre todo con mucha responsabilidad para no interferir en la administración de justicia, que también es otra función que debe tener protección en el Perú. Doctor, muy agradecido por su Muchísimas presencia. Gracias. Óscar A ustedes Orriola, las gracias. ¿qué tal? Constitucionalista, dándonos su opinión objetiva sobre lo que dice la Constitución en estos casos.